Bueno, perdón, tuve que cortar para que no se haga tan largo y subo más rápido después al YouTube. Ahí tenemos unas imágenes de las que yo les decía. Ahí en la parte superior izquierda van a poder ver los zarcillos, ¿sí? Que son estas modificaciones. Vuelvo a repetir, lo van a encontrar también como modificaciones de tallo. A mí me las enseñaron como modificaciones de tallo, pero obviamente les quiero mostrar que lo van a poder encontrar como modificaciones de hoja. Fíjense, estos rulitos que son pegoteados, pegajosos, para adherirse a la pared. Esta, por ejemplo, es las hojas del ajo. Vendría a ser la parte de la capita externa. Y acá lo que tienen son, bueno, diversas disposiciones de hojas, la epidermis, que es la que ya habíamos visto, y los tipos de formas y disposiciones de las hojas al tallo. Bien, vamos a continuar, y esto cuenta como una segunda clase. Vamos a ver lo que es la anatomía de raíz. Bien, ¿qué es la raíz? Es el órgano subterráneo, o sea, es la parte no visible de la planta, la parte que se encuentra enterrada, y que desempeña varias funciones. Una, desde la parte de soporte, o sea, es lo que fija la planta al suelo, y otra desde la absorción. ¿De qué? De diversas cosas, de agua, de minerales, de suplementos, de todo lo que la parte de la planta necesita para su funcionamiento, es absorbido a través de la raíz. ¿Sí? La primera, ¿se acuerdan cuando vimos el dibujito de la semilla? Vimos que la primera porción que va a dar lugar a la raíz se llama radícula, se alarga cuando germina la semilla y forma la raíz primaria. Las raíces que se ramifican a partir de la primaria se llaman secundarias. Pero vamos a ver que hay dos tipos de raíces, ¿sí? Vamos a ver que hay dos tipos de raíces, por lo tanto hay veces que no vamos a encontrar esas secundarias. Las raíces que brotan de los tallos se llaman adventicias, y las que brotan desde la radícula se llaman pivotantes. Esas son las dos principales tipos de raíces que existen. Estas son las adventicias, que muchos la conocen o la deben conocer, o han escuchado también las raíces en cabellera, que le dicen. Fíjense que en esta no se denota una raíz principal, sino que es como una cabellera, literalmente, de raíces. O sea, no hay raíces secundarias ni primarias, simplemente raíces formando una red. A diferencia de la pivotante, donde sí podemos observar, ¿sí?, una raíz principal y alguna que otras secundarias, ¿sí? Acá hay otro gráfico, fíjense. Normalmente las raíces adventicias se las encuentra asociadas a plantas bajas. ¿Por qué? Porque como la adventicia es de baja profundidad, en las terminaciones de estas pequeñas raíces, si uno lo extrae, puede observar que tiene como si fuera terminan como una espátula. Se achata la raíz y forma como una espátula, justamente para agarrarse a la superficie de mejor manera. Pero ¿qué pasa? Entonces se las asocia a plantas de poco porte. ¿Por qué? Porque no tiene mucha sujeción al piso, o sea, no les permite soportar mucho peso para sostenerlo al piso. Por eso hay una planta que a mí siempre me llamó la atención, que nunca entendí por qué tenía raíces adventicias, pero bueno, por ahí puede ser una cuestión de una especie en evolución, que es el coihue. Fíjense que el coihue encima necesita mucha agua, es un árbol muy grande, pero tiene raíces adventicias. Por eso es que ustedes van a encontrar siempre muchos coihues caídos, ¿sí? Porque la raíz no puede soportar tanto el porte que adopta el árbol. Entonces, normalmente se asocian las plantas adventicias a lo que son arbustivas y herbáceas. No así con la pivotante, que al poder enterrarse muchísimo más, genera más soporte a la planta. Y obviamente puede absorber mucho mejor, ¿sí? Porque llega a las napas freáticas muchas veces, entonces siempre puede tener más humedad o captar mucha más humedad que la adventicia. Un ejemplo de esto que es re característico y tienen mucha fuerza estas raíces pivotantes es el del ciprés. Vieron que el ciprés lo pueden encontrar en plena roca. Vos decís, ¿cómo el chabón está ahí metido? Bueno, sí, justamente gracias a este tipo de raíces pivotantes, porque son raíces muy fuertes. Y dentro de las pivotantes van a encontrar una variedad que se llama raíces contráctiles,
que son aquellas que pueden modificar su forma, o sea, ir modificando, no son todas rectas, sino que pueden ir modificando su forma en pos de esquivar obstáculos, o sea, piedras las rompen o las van surcando, cosa de poder llegar lo más profundo posible. Una de las raíces contráctiles pivotantes más conocidas y que a la mayoría nos gusta morfar es la zanahoria. Vieron que a veces parecen zanahorias deformadas, así que le pasó, bueno, es porque es una raíz contráctil que seguramente estuvo en un suelo muy duro y fue haciéndose camino hacia el agua, o sea, transformándose. Tenemos distintos tipos de raíces, obviamente también según su desarrollo o en donde se desarrollen. Tenemos raíces aéreas, acuáticas y terrestres o terrícolas. Por su duración, ¿sí? O sea, si son plantas, por ejemplo, las hortalizas, vieron que son anuales. Entonces, dependiendo de su duración, son raíces anuales, raíces perennes, o sea que duran para siempre, dentro de las cuales funcionan las herbáceas y las leñosas, y las raíces bianuales, que son por las plantas que duran 2 años. La raíz se compone de 3 tipos de tejidos, ¿sí? Son como capitas, vayámoslo pensando como en capas. Tenemos la epidermis o capa superficial, que es la parte de afuera de la raíz, ¿sí? La parte de afuera de la raíz. Tenemos el tejido fundamental o córtex, que piensen como que son tubos adentro de otro. Entonces tenemos la epidermis, que es la parte del tubo de afuera, tenemos el tejido fundamental o córtex, que es el tubo que sigue, por el cual pasan el agua y los nutrientes, o sea, se almacenan ahí, se juntan para poder ser enviados a la parte aérea. Y tenemos la estela o cilindro vascular, que justamente es la del centro, de donde después, ¿quiénes derivan? El floema y el xilema. Muy bien. Porque yo sé que me están contestando, así que muy bien, yo los escucho. No le digan a nadie que estoy tan loca, por favor. Bueno, tenemos raíces especiales. Estas una vez las nombré porque son asociaciones simbióticas, que son las micorrizas, ¿sí? Dentro de las micorrizas tenemos 2 tipos, unas que se asocian con hongos y otras que se asocian con bacterias, ¿sí? Las micorrizas por lo general está asociado a raíces adventicias, o sea, la de las cabelleras. Los hongos o las bacterias estas se juntan o se unen formando como si fuera un nódulo, ¿sí? Como un quiste, a la raíz, ¿sí? Que a la raíz le viene bien, ¿por qué? Porque tanto los hongos como las bacterias son excelentes fijadores de nitrógeno. Entonces, que es algo que a la planta, a todas las plantas les cuesta muchísimo, que es captar el nitrógeno de la tierra. Entonces, ¿qué le favorece a la planta? La captura del nitrógeno. Y a los hongos y a las bacterias no podrían vivir si no es asociado a una planta por el tema de la humedad y por el tema de la fijación al sustrato. Entonces, es una relación simbiótica, se ayudan mutuamente. Ahora, esto no quiere decir que la planta sí o sí necesite de esas micorrizas para vivir. Ella podría tranquilamente vivir sin los hongos o las bacterias, pero obviamente la beneficia si es que están y no los molesta, o sea, no le hace daño a la planta. Y acá están las raíces contráctiles. Esperen que termino de poner toda la cosa loca. Y ahí están las raíces contráctiles que les dije antes, que es en relación a las raíces pivotantes, ¿sí? Que son estas raíces principales que pueden deformarse en virtud de buscar más profundidad y saltarse obstáculos. Acá en estas raíces, si se observa, si uno hace un corte de la micorriza, se puede observar la raíz principal y el nódulo, ¿sí? El nódulo que se le asocia, que si uno va como más en profundidad se ve como si fuera una Y en realidad la forma de estas micorrizas, pero nada, no son nocivas para la planta. Bien, y para la clase que viene dejamos tallo. Así que espero que hayan entendido. Cualquier cosa, después de que lo vean, háganme las preguntas que quieran. Lo que vamos a hacer es como que si estas 2 clases fueron dadas, estos 2 contenidos ya fueron dados, aunque no tengamos clases, ¿sí?
Así que más que consultar dudas, que pueden mandarme por mail o por WhatsApp, vamos a tratar de seguir, de continuar con las clases porque nos quedan muy pocas clases. Hay que descontar también los parciales, la entrega del herbario, que no se queden con eso, por favor. Vayan armándolo, sacando las fotos, vayan consensuando entre ustedes de qué manera lo van a presentar, después los vamos a unificar. Pero por favor no se queden, yo sé que tienen muchas cosas, que se les viene todo junto, pero bueno, desde el principio de año les di el tiempo justo para que vayan juntando esas fotitos y les vayan armando. Con que cada uno consensúe cómo lo quieren armar, después en su casa cada uno hace su especie y después nada más queda unificarlo. Así que esa es la parte más fácil, ¿sí? Pero quedan muy pocas clases, así que vamos a ir adelantando de esta manera. Les mando un beso enorme y nos vemos el lunes. Besitos.